Entre 1967 y 1969, Argentina vivió algo que parecía, bueno, casi un milagro económico. Una de las recuperaciones más espectaculares de su historia. Un plan que parecía ejecutado a la perfección. Pero como vamos a ver, detrás de esos números impresionantes se estaba gestando una verdadera tormenta. Y acá está la gran pregunta, la paradoja que vamos a intentar desarmar hoy. ¿Cómo puede ser que un éxito económico tan pero tan rotundo terminara en uno de los estallidos sociales más grandes de la historia argentina? Bueno, vamos a meternos de lleno a ver qué pasó. Para empezar, miremos este número, 7.1%. En 1969, esa era la tasa a la que crecía el PBI por persona. Un ritmo fuertísimo, muy por encima del promedio histórico del país. Para que se entienda fácil, la economía estaba literalmente despegando. Pero no era solo crecimiento, ¿eh? El gobierno había conseguido una victoria clave: domar la inflación. Después de años de andar cerca del 30%, para fines de 1968 la habían bajado a menos del 10 anual. Este 9.6% que vemos acá era un logro monumental para la época. Y claro, la confianza internacional era total. Fíjense, en apenas 2 años, las reservas de dólares del Banco Central pasaron de menos de 200 millones a casi 700 millones. El capital extranjero llegaba a montones, todos apostando por la nueva estabilidad argentina. Era, de verdad, una sinfonía de éxitos. Crecimiento, inflación a la baja, reservas que se acumulaban. Todos los indicadores económicos, bajo la dirección del ministro Krieger Bacena, apuntaban a una recuperación brillante, ejecutada con una maestría increíble. Y acá es donde la historia pega un giro de 180 grados, porque este cuento de éxito tiene un final oscuro, totalmente inesperado. La pregunta clave es, ¿por qué? ¿Qué es lo que no estamos viendo en estos números? Vamos a descubrirlo. Bien, para entender la paradoja, lo primero es seguir la plata. Todo este crecimiento, todas estas obras públicas gigantescas, tenían que salir de algún lado, y la fuente de esos fondos es justamente el ingrediente secreto de toda esta historia. Y acá está la clave: las retenciones. Básicamente era un impuesto fuerte a las exportaciones del campo, un mecanismo para que el Estado tomara una parte de la enorme riqueza que generaba uno de los sectores más poderosos del país, para después redirigirla. Lo interesante es ver cómo funcionaba este circuito. El Estado agarraba la plata de las retenciones y la inyectaba directamente en la economía de las ciudades, como con obras públicas gigantes, como rutas y comunicaciones. Esto movía un montón de industrias, como la construcción, y a la vez ayudaba a mantener bajo el precio de la comida. En esencia, era una transferencia masiva de riqueza del campo a la ciudad. Y bueno, como pasa siempre que hay una transferencia de riqueza tan grande, hubo ganadores y perdedores muy claros. Ahora que ya entendemos el mecanismo, vamos a ver quién se llevó la mejor parte de este milagro y quién terminó pagando la cuenta. El plan básicamente partió al país en dos. Por un lado, el sector financiero, las grandes industrias multinacionales y la construcción vivieron una época dorada. Pero del otro lado, estaban los dueños de los campos, los empleados públicos, la clase media y las pequeñas empresas que veían cómo sus ingresos se quedaban quietos o peor, se caían. Y este gráfico lo deja clarísimo. Mientras las ganancias de los bancos y las constructoras se disparaban por las nubes, el poder de compra de un empleado público, que es el corazón de la clase media, se desplomó un 13%. La brecha era enorme y se abría cada vez más rápido. Esta frase resume perfecto lo que sentía mucha gente en ese momento. La sensación era que los beneficios del crecimiento no se estaban repartiendo. Al contrario, se estaban concentrando en un grupo muy, muy chiquito, dejando a casi todos los demás afuera de la fiesta. Y acá hay un dato que es fundamental. Los trabajadores, sobre todo en las industrias más modernas, eran muchísimo más productivos, estaban generando más riqueza que nunca. Pero, y esta es la gran paradoja, la parte de esa nueva riqueza que les llegaba como salario en realidad bajó. Todas las ganancias de esa mayor eficiencia se iban directo al bolsillo de los dueños. Toda esta desigualdad, este descontento que crecía por todos lados, provocó algo que nadie, pero nadie se esperaba:
la formación de un frente opositor increíblemente poderoso y muy diverso. Miremos esta lista por un segundo. Es increíble. Terratenientes y obreros sindicalizados. O sea, enemigos históricos ahora, de repente, estaban del mismo lado. Y a ellos se sumaron los dueños de pequeños negocios, estudiantes universitarios y hasta grupos dentro del propio ejército. El plan económico había logrado lo imposible, unir a casi toda la sociedad en su contra. Ok, ahora vamos a juntar todas las piezas para entender el derrumbe final. Porque, y esto es lo más loco, lo que tiró abajo el plan no fue una crisis económica, fue, irónicamente, su propio éxito. Y acá está la paradoja final. Los números de la economía eran tan buenos que algunos grupos dentro del mismo gobierno militar empezaron a pensar que lo más difícil ya había pasado. Y eso los envalentonó para empezar a pelear por sus propias agendas y a cuestionar las mismísimas políticas que habían generado ese éxito. Y esta línea de tiempo muestra qué tan rápido se cayó todo. Mientras los diarios celebraban el boom económico, por debajo, la base política del gobierno se estaba pudriendo a una velocidad increíble. Hasta que en mayo del 69, todo explotó con el Cordobazo. El veredicto final es que el plan, más allá de sus logros en los papeles, tenía un defecto de fábrica. Su base de apoyo era diminuta. Al darle los beneficios a una élite tan chica y pasarle los costos a casi todo el resto, se volvió políticamente insostenible. Se volvió demasiado frágil. Y esto nos deja con una pregunta que sigue rebotando hasta hoy, ¿no? ¿De qué sirve tener un milagro económico en las estadísticas si la sociedad que lo genera está a punto de estallar? ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre el crecimiento de los números y la cohesión de la gente?